Buenos días, tarde, noche, gente, ¿cómo están? Hay muchas personas que vendrán acá por el video de las ligas aéreas cristianas, hay muchas otras que vendrán por el video sobre el Hogar Guadalupe, la Fundación Guadalupe, y hoy estamos con una protagonista, una superviviente, que sobrevivió a las ligas, después vino a Asunción, estudió psicología, fundó un hogar y ahora está camino a ser abogada, la señora Florentina Ramírez. Floren, ¿cómo te encontramos hoy? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, La gente Fernando. lo ve cuando quiere. Para toda la gente. Y muy bien, después de una jornada agitada con unos cuantos niños. ¿Unos cuantos? Aquí estamos, Unos sí. cuantos, no, unos cuantos, no muchos. Unos cuantos. Unos 37, por ahí. Sí, porque los otros cuantos se fueron al evento de karate. De karate. Hoy tienen competencia. ¿Qué tal lo fue? Bueno, para que no saben, los chicos practican internacionalmente karate, karate. Sí. Ojo, me corrijo, soy ignorante. ¿Qué tal en el campeonato? Bien, trajimos ¿medalla? 3 medallas de oro. ¡Buah! Sí. Pasita, la de 3 años, trajo una y la otra de 12 años trajo 2. Che, ¿cómo se da esto? ¿Cómo es que nuestros niños se vuelven deportistas profesionales prácticamente? Sí, tuvimos una visita y estuvo el profesor Tomás Orué con un grupo de padres del colegio de su hijo. Y después les ¿Qué vieron colegio sería ese? Acá puedo decir nombre. Estado de Israel. Estado de Israel, ya. Estado de Israel. No sabía qué podría nombrar, pero sí, de Estado de Israel. Y bueno, se me acercó, me preguntó si practican deporte, artes, porque de hecho también yo era muy ignorante, pensé que el karate también era deporte y él me corrigió y me dijo que es arte. Arte marcial, está dentro de los artes marciales. Y bueno, me habló sobre la idea o las posibilidades de que ellos puedan practicar y le dije que depende porque que sí, que a mí me gustaría, pero también que estamos ahí buscando escuela de fútbol, tanto para niñas porque tenemos dos crackcitos. Juegan un montón, o sea, yo siempre voy al hogar. Por un motivo u otro, acabo jugando al fútbol. O sea, es inviable. Después Florentina me ve todo sudado, chorreando. Clarita es un as. Y después la otra es Monse, ¿verdad? Monse, sí. Monse también, sí. Lo que juega una banda. Atájense, Y entonces ahí me propuso y me dijo 3 días. 3 días a la semana y 1 hora. ¿Cuándo arrancó eso? ¿Cuándo arrancó el...? Y hace 9 meses recién. ¿Hace 9 meses? Recién para todo lo que ya tenemos y para donde llegamos hace 9 meses nomás. Che, tenemos pendejos aguerridos entonces. Sí, tenemos bastante prometedores en el arte marcial. Pero qué hermoso eso, ¿sabes qué? Uno de los mensajes centrales para mí que quiero dar con todo esto que estamos haciendo, yo hasta ahora no gané un sope. O sea, ya, porque bueno, hay 21 años, no, mucho dinero no hay todavía, viviéndole de mamá no estaría bueno. Pero, ¿qué pasa? En el mundo de hoy no necesitas donar dinero para hacer una diferencia. Yo creo que donando el tiempo de uno, las habilidades de uno, enseñándole, compartiendo eso con la juventud, con los niños, con quienes los quieren, puede ser una diferencia enorme. Eso es lo que hizo el profe en este caso. Mirá así lo que ya mismo. generó. Yo siempre pienso eso de que es que tiempo no tenemos, ¿no, Fernando? Ustedes que son jóvenes no tienen tiempo y imagínense nosotros que ya, bueno, estoy hablando de otras épocas de mi vida. Claro, prometida. Que no hay tiempo entre el estudio, el trabajo, cuando se es joven. Pero es un poco buscar ese tiempo y administrar ese tiempo y suministrar también para estas cosas. Y no por enaltecerle solo al profesor Orué, al sensei que siempre me corrige. Sensei. Sino porque, qué sé yo, puede ser el futbolista, el guitarrista. Bueno, los futbolistas buenos también son todos internacionales, está más afuera, ¿verdad? Pero también lo que van... Entrenadores de fútbol, hay miles. Sí. Y también siempre digo que acá nuestros vecinos países, por ejemplo, siempre nos llevaron años luz. Y siempre, aún con toda esta tecnología, con toda esta distancia que se acortan a través de la tecnología... De la globalización. Todavía nos lleva años luz, porque ahora cuando nos fuimos para la competencia, fuimos a una provincia
¿Qué provincia? ¿Qué provincia? Avellaneda. Y dentro, en la ciudad de Avellaneda, la ciudad de Avellaneda. Y dentro de él, eso en un barrio, en un barrio muy, Humilde. muy humilde, y tenían una manzana entera para deportes, para artes, de canto, de guitarra, de natación, de pileta climatizada, para fútbol 5. Mira, y eso como que dije, bueno, cuando nosotros, y gratis, no solo el que tenga, porque podemos tener en el centro, en la villa, en donde sea, sino que se ofrezca, es un proyecto estatal. Tengo entendido que era municipal, eso no, pero es estatal. Claro. Y gratis para jóvenes, para adultos, para lo que sea. Es esa nomás que tengamos, y que haya más posibilidades para nuestros jóvenes y para nuestros niños. ¿Cuántos estaríamos protegiendo de este flagelo que nos consume? Solamente las adicciones, sino todas las adicciones en el sentido amplio, en la corrupción, en la amoralidad, en las bebidas, puede ser, en lo que sea. La pérdida de potencial. Y hay pérdidas, pero perdidísimas de potenciales de jóvenes, y eso no solamente veo en niños, sino en jóvenes que desertan de su estudio, por ejemplo. Porque no están diseñados para estudiar. Hay muchos que no están diseñados para la secundaria, que no quieren ser contadores, que tienen algún otro impulso artístico y no encuentran dónde canalizarlo. No encuentran. Y después también están los mitos. Los mitos de qué haces con ejecutar guitarra, qué haces con cantar, qué haces. No estamos todavía preparados los padres. Estoy hablando de padres jóvenes, no estoy hablando ya de mi edad o de mi época, sino de padres jóvenes que no le impulsan a su hijo hacia el arte. Pero ¿cómo podemos sintetizar todo este problema? Yo creo que es una crítica, yo siempre le hago al paraguayo, a todos nosotros. Yo creo que a los paraguayos nos falta creatividad. Nos falta ver más allá de lo inmediatamente cercano. Es decir, ellos dicen, ¿cómo vas a vivir de ser guitarrista? ¿Vas a tocar la guitarra? No, pero puedes ser profe de guitarra, puedes desviar a producción musical, puedes ser profesora de lenguaje musical. Ahora hay un tratamiento que tiene que ver con la psicología y los efectos de la música en la mente. Musicología. Sí. Y perseguir su pasión. Y sí, perseguir su pasión. Yo creo que también tenemos que, no es solamente en la comunidad social, sino en esa pequeña comunidad familiar, ya tenemos que ir formando líderes. Porque nosotros los paraguayos somos muy inteligentes y tenemos muchísimo talento y podemos explotar. Mismo el hogar. El hogar, por ejemplo, tal vez a quien se visibiliza es a Florentina porque está ahí. Pero el hogar no está movido por Florentina. No puede reducirse a Florentina porque sin lo que están detrás de nosotros, que son lo que hombro a hombro están día a día con nosotros, por supuesto, no se movería, Fernando. Alguien como vos, alguien como el profesor Orué, alguien como otras personas que están dando, y no precisamente eso, administrar su tiempo, sino nosotros desde la página escolar usamos. Son 2 horas a la semana, no es tanto. Y como estamos... La de él. Claro, la de él son 3, pero yo digo, le propongo. Al mundo le propongo. 1, 2 horas a la semana, no es gran cosa, muchachos. Sí. Y si ustedes van al hogar, pisan ese lugar, ven la diferencia que hacen en la vida de esos niños, el cariño, las miradas desinteresadas, la pureza que hay en todos esos inocentes, en ese lugar místico que es el hogar. Es una diferencia. Ustedes salen ganando. Vayan a donar su tiempo. Y de verdad, en esta cultura del deporte, como vos decís, que aplasta tantos, trunca tantos potenciales, pero en los que hay un par de excepciones que pudieron escapar de esas condiciones, devuélvanla a su comunidad. Claro, para que otras personas no tengan que pasar por lo mismo ustedes. Y eso que decías del aporte al hogar, que también el profe Orué, yo estamos ofreciendo, que todavía no hablamos de ese proyecto. Yo hasta ahora no subí una historia del hogar, La gente no sabe de lo que estamos tramando nosotros, no sabe que estamos en un gran plan, ¿ok? Pero yendo un poquito a este tema de las ligas agrarias cristianas, ¿no? Que es el primer video que publiqué sobre nosotros, que me pareció súper interesante tu historia. Es una historia que no mucha gente sabe. ¿Podrías comentarnos más o menos cómo fue tu infancia? ¿Cómo era una liga agraria cristiana en primera persona? Bueno,
para mí fue muy lindo. ¿Dónde fue que naciste, por cierto? Nací en San Juan Bautista, Misiones. Misiones, nací ahí y luego mi tía vivía a 3 kilómetros de la ciudad. Que hoy día, ¿verdad? En aquella época era un pueblito. Y vivía, y también mi mamá trabajaba a 3 kilómetros de ahí. Y me moví entre, hoy día se llama Ibáñez Roja. ¿Se iba caminando todos los días tu mamá al trabajo? ¿O cómo? ¿Cómo? A 3 kilómetros. No, me movía de la casa donde yo vivía con mi mamá y a la casa de mi tía, que estaban más o menos a 3 kilómetros, uno a 5 kilómetros del pueblo, y el lugar donde trabajaba mi mamá a 3 kilómetros. Ya. Y entre la casa del campo de donde trabajaba mi mamá y donde era la casa de mi tía, de la hermana de mi mamá, también había una distancia de 2 kilómetros. Y entre esos lugares me movía. ¿Tu mamá y tu papá de qué trabajaban, Florentina? Mis padres son separados. Mi mamá trabajaba en la chacra. En la chacra. Yo crecí en la chacra, sé lo que es plantar, sé lo que es hacerle vivir y producir a la tierra. Y lo mismo en la casa de mi tía. Mi padre fue mi tío, el marido de mi tía, y tal es así que los hijos de los hermanos de mi tío para mí eran mis hermanos, no, eran mi primo, pero era como mi hermano, y en ese sentido lo que de forma muy directa, aunque no fuera mi mamá o mi papá lo que hayan sufrido, pasé muy mal con la Liga Agraria. Con el abuso, el atropello que se hizo a través de la Liga Agraria. Hagamos un margen, situémonos en la historia. Vos cuando naciste todavía no estaban constituidas las ligas agrarias. Habrá comenzado entre 1977, por ahí. Habrá comenzado la Liga 1977, Agraria. Sí, 67. 77. Ya. Acá en Paraguay pudo haber comenzado inclusive por los 60. Pero donde yo conocí es allá por 1977. O sea, ¿vos cuántos años tenías cuando ustedes pasaron a formar parte? Tenía como 7 años. 7 años. Como 7 años. ¿Y cómo cambió la Liga Agraria su vida? Eso es muy interesante. ¿Cómo cambió la...? A mí lo que me fue muy interesante es que ellos primero se agremiaban, trabajaban en comunidad. Y no tiene nada que ver con el comunismo, con que lo tuyo, lo mío. No, eso no hace falta. Era una organización, no. Es que te digo nomás de que no tiene nada que ver, sino era una organización gremial. En donde productores? Los productores, donde ellos se agremiaban, se agrupaban y trabajaban conjuntamente. Una semana se trabajaba en la casa de 10 personas, en la chacra de 10 personas, por decirte. En la siguiente semana se trabajaba en la granja, en la chacra o en la granjita de la otra persona. Y así iban produciendo. ¿Mejoró la producción? Sí, mejoró, claro que sí. Exponencialmente. Claro que sí, porque además abrieron una cooperativa. Y la cooperativa había también, independientemente de que en la cooperativa había como un almacencito donde se vendía lo que no se producía en ese lugar. Pero se hacía como Se compraba cantidad, digamos. No, se compraba, por ejemplo, lo que se fabricaba o se elaboraba ya fideo, arroz, muy poco todavía, porque todavía en esa época se pisaba. Yo llegué a ver cómo se pisaba el arroz, cómo se cosechaba, todas esas cosas. Pero había como una acción de trueque también allí. Por ejemplo, Florentina no tenía, la familia Florentina no tenía leche, pero sí tenía huevo, y en esa cooperativa podía ir a hacer un trueque de eso. Y tenían la escuela, ellos fomentaban nuestro guaraní. Por ejemplo, desde el 1er grado hasta el 3er grado se enseñaba solamente en guaraní. Solamente en guaraní se enseñaba y se aprendía el guaraní nuestro. Y luego pasaba al español. Ya una vez como que, ¿cómo se dice? Criollamente se aclimataban en ese idioma, ahí empezaba con el castellano. Ya, entiendo. Y las maestras, aparte de ¿cómo se llama? Bueno, las maestras rurales hasta hoy, hacen de maestra, de partera, de catequista, de psicóloga, y era un trabajo muy lindo. Tenían también crías de peces,
le llevaban semilla, pero buena semilla. A todo esto, ¿quién organiza? O sea, yo según lo que leí en los artículos, no eran los padres jesuitas los que estaban a cargo, pero también leí otras fuentes que dicen que eran más bien los propios campesinos los que formaban comités, digamos, o que se encargaban. Cuando yo ya tenía uso de razón y estaba en esos lugares, era el Monseñor Bogarín Argaña. Que fue el primer obispo de Misiones, y él era lo que trabajaba con los campesinos, lo que le conseguía la semilla, lo que llevaban, preparaba el acuario, pero él mismo se iba presencialmente, no es que solamente lideraba desde lejos en teoría, claro. y los sacerdotes o cosas así, también sí formaba líderes en cada grupo, pero él eso monitoreaba tanto ahí en Misiones como en otros lugares. Había una proximidad entonces de la iglesia en todo lo que era... Ya, él era un padre jesuita, ¿correcto? ¿De Monseñor? ¿Era jesuita? Él es diocesano. Él era diocesano, sí. Ya. ¿Y cuáles fueron tus primeras influencias así de religión? Porque yo sé que vos sos una mujer muy católica. Y le conocía él cuando tenía más o menos 4 años. Él compró, 4 años, él compró de mi mamá su terreno. Ya. Y se iba a edificar un convento ahí, entonces yo andaba por la sotana de él. Y después mi abuelita era, no sé si era tan católica, pero sí rezaba muchísimo el rosario, rezaba porque recibíamos algo, o porque nos pasaba algo, o porque no nos pasaba algo. Entonces de ahí lo que seguramente no soy apasionada, sé que tengo mis debilidades, mi flaqueza, mis horrores también seguramente como persona, y sé también que tanto los sacerdotes, las religiosas tendrán, eso soy consciente. Pero sí me gusta mucho esta doctrina porque te da la libertad de elegir y esa igualdad de ver, pero de ver si vas a llevar mínimamente en la práctica, de ver al rostro del otro tu propio rostro. Eso me encanta. Qué hermoso, sí. Justo habíamos hablado con el padre Aldo también de eso, de cómo el cristianismo se trata de encontrarse en el otro, ¿no? De cuál es la filosofía básica. Todos tenemos un alma y por ende todos compartimos algo. Y es más una unión que un empuje, como se quiere usar hoy en día para separar a grupos de personas. Florentina, la prosperidad de las ligas agrarias cristianas siempre se comenta mucho. ¿Vos podés confirmar, por ejemplo, que tu familia se volvió más próspera al formar parte de las ligas agrarias? ¿La comunidad en general se volvió más próspera? En ese momento sí. Porque sí, ellos podían... en principio nos invadió el cultivo del algodón, ¿verdad? Entonces... ¿Cómo funcionaba el cultivo del algodón? ¿De dónde venía? ¿De industrialistas grandes? Y ya seguramente de industrialistas grandes ya entró ¿cómo se llama? El hábito de que hay que plantar. Bueno, todavía no venían las hojas y esas cosas, pero sí la plantación de algodón. Y entonces, ¿qué era lo que se le incentivaba incentivo condicionamiento? De que tenías que plantar la mayor parte de su tierra, tenías que tener plantación de algodón, por ejemplo. Yeah. Y entonces, al tener, ¿por qué? Porque era muy motivador, porque te iba a volver rico más o menos el primer año que plantás. Yeah. Y bueno, entonces, y se dejaba de lado las producciones básicas, que son el poroto, la mandioca, que ya se dejaba de tener aves de doméstico, porcinos y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque ya venía la fumigación, era más... Y entonces, no salía la plantación del algodón y te quedaba casi nada. Y esa concienciación es lo que le daba el padre a la gente, a los campesinos. ¡Wow! ¡Qué interesante! Sí. Entonces ahora más o menos, ¿cómo ocurre reinterpretándolo? Los industrialistas lanzan una propaganda, digamos, algodón, infesta la mente de los campesinos, terminan enriqueciéndose gracias a eso y rompiendo la economía campesina, y luego a través de la educación se da un salto que vuelve a las primeras necesidades y a una mejor economía. Sí, que eso no se deje de lado. Las producciones básicas de alimentación no se deje de lado, y a eso le sumaban el acuario, le sumaban la producción porcina, bovina. Los extras. Sí. Que siempre tiene que estar de eso. Y luego la cooperativa donde podrían... y otras cosas, Fernando, te digo, perdón por señalarte, pero otras cosas que
que hoy día te diría, en ese momento no entendía mucho, solo me hallaba porque sabía que me hallaba y decía, bueno, ahora nuestro tártago que juntamos, nuestro coco que juntamos, se compra acá y mis tíos tienen más plata. Entonces, ¿por qué? Porque no habían acopiadores. Intermediarios. No había intermediarios. Directamente de la cooperativa al mercado de abasto sería, en esa época no lo sé, ¿verdad? Pero directamente al primer comprador. No había un segundo, tercero y cuarto, y el campesino era el último que recibía su platita de 5 guaraníes en esa época. Esclavizado en la tierra, mientras el comerciante... Y ya sabes que las cosas naturales es impredecible. Te viene una sequía, te viene una inundación y te quedas sin tu producción y te quedas endeudado. O sea, fue ponerle un poco de pensamiento al proceso y se solucionaron muchos problemas. Muchos problemas. Y también se proveía ya esta cuestión que ahora nosotros demasiado vemos como que tiene que ser que está dentro de la administración estatal. En esa época se proveían los libros, en esa escuela donde iban los niños. Por parte de los sacerdotes. Por parte de los sacerdotes, sí. Se proveía libros en guaraní se aprecia un debilitamiento de la iglesia en ese sentido, ¿no te parece? Ya no escuchas mucho de estas historias. Sí, también creo que necesitamos sacerdotes jóvenes. Con eso no digo que todos, pero jóvenes más comprometidos. Vamos de salida a lo que las personas de mi edad que van saliendo, y así también los sacerdotes se necesitan. Se está renovando tanto. Te lo digo así, con transparencia, con honestidad, porque te diría, no, todo está bien y todo se vuelca. No es así. Ya te hablé que no soy apasionada, que tengo mis clubes, tengo mis... No, pero la razón siempre debe guiar la pasión para lograr un buen resultado. Así como los sacerdotes encargados de las ligas agrarias sabían. Pero a mí me sorprende, volviendo un poco al tema de las ligas agrarias, a mí me sorprende tu manejo del español. Porque vos me decís... imagínense este contexto. Florentina nace en 1970, 60. No, pero no hace falta. Le da a una mujer. No. 1970 barra no 60 barra. No tengo problema. En medio de una comunidad campesina extremadamente pobre en el interior de Paraguay. Y miren la capacidad que tiene. O sea, después estudió psicología acá en la UNA, derecho acá en la UNA. Claramente es una educación excepcional la que recibiste, incluso en tus condiciones de campesina. Ya más en la educación, ¿cuál crees que fue la diferencia crucial que les permitió a ustedes salir tan ilustrados en comparación a otros campesinos que no fueron tan afortunados? Bueno, justo de eso te iba a hablar. Anteanoche me estaba yendo a visitarle a unas familias y estaba mirando el lugar y todas esas cosas y a los jóvenes. Y le dije a mi hija que no crea que también en nuestra época no había situaciones dificultosas para los jóvenes. Y la verdad le di muchas gracias a Dios, esa es mi creencia en un ser superior y que creo que me protege siempre, porque no sé lo que haya sido de mi vida haber salido, porque dentro de esa pobreza también viví muy reducida muy dependiente de mi abuelita, por ejemplo, y de mi hermana y mi mamá, que era la productora, porque ella es la que producía y abuela la que nos cuidaba. Y que haya venido en Asunción, no conocía lo que era Asunción. Vine 2 oportunidades, en el 6º grado porque gané un concurso de historia y vine a conocer el Parque Caballero y el Jardín Botánico. Y en el 3er curso, cuando estuve, vine porque se hizo de frente a la historia y mi colegio ganó en todo el interior y vino a competir con el Colegio Nacional. Esa fue mi primera frustración. Primera frustración, pero en contexto, tremendo logro. O sea, miren lo que era la educación campesina en estas ligas. Se entiende que puedan venir y competir con el Colegio Nacional. O sea, sí, de la capital, que en esa época era... el Paraguay era la capital, básicamente. Sí. Primero era el colegio de los colegios. Y ¿Qué reflexionaste ahí en ese momento? Y me sentí muy bien. Y es que ganó mi colegio. ¿Ah, sí? Sí, ganó y dice que por unos segundos no contestó porque ya había perdido el Colegio Nacional, y lo digo con propiedad. Lo digo con propiedad. Entonces, porque eso estará grabado. Vinimos en Canal 9, que no tiene nada que ver con esto Canal 9, sino la gente que hicieron. Y cuando entonces fue, luego en la facultad, por lo menos eso les guardo, fue mi profesor, ¿verdad? Yeah. Y entonces,
Y por un segundo que Fernando no dijo, entonces se le da al otro y no recuerdo si salió. No, pero cuestión que estaban en pareja condicional, sí, no me acuerdo. Kiflon, explícame, ¿por qué vos? ¿Por qué tu colegio y no los colegios del Chaco, por ejemplo, no tenían ligas agrarias? Tipo, ¿cuál fue el conocimiento que manejaban las personas que llevaban las ligas o esas comunidades o las profesoras o los sacerdotes que marcaron la diferencia en la educación de personas como vos? Bueno, yo tuve como te digo, siempre tuve esa bendición, como vos decís. Tuve muy buenos profesores. Desde el primer grado, no recuerdo, a hoy todavía puedo decir que inclusive en la facultad tuve la oportunidad de encontrarme en el aula con buenísimos profesores. ¿Qué determina a un buen profesor? O sea, ¿qué hace a un buen profesor? ¿Cuáles son las cualidades de un buen profesor? Manejar su materia y después una generosidad global dentro de eso. Hablar de los valores, porque justamente fueron los valores y algunos pasajes ya de Roabasto había sido de lo que nos hablaban los profesores. Por ejemplo, tenía un profesor en el cuarto curso, una profesora de lengua española, se decía cuando eso, decía, tus libros, por ejemplo, en literatura que damos, ¿verdad? Y lengua española. Decía, tus libros y tus amigos, preséntamelo, mi Juan. Y eso yo me iba y pensaba, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es mis amigos? ¿Qué es lo que es un libro? ¿Qué es lo que es un libro? Bueno, y después me fui dando cuenta qué eran los libros y quiénes eran los amigos. Sí, y en este momento no te podré decir si sé, otro que dice, estudia y no serás cuando crecido. Ese sí es un autor venezolano. Estudia y no serás cuando crecido, ni el juguete vulgar de las pasiones, ni el esclavo servil de los tiranos. Eso se me quedó grabado. Comprendo perfectamente. Y después de esa prosperidad de esos tiempos en los que tu tío se estaba volviendo millonario, ¿cómo se da el final? ¿Cuál es el principio del final? ¿Cómo impacta eso en la vida de la comunidad que tenían ustedes? Como te digo, yo tenía 7, 8, 11 años. Bueno, ya tenía, cuando era más grande entendía que era el gobierno, pero yo no sabía precisamente por dónde iban las cosas. Sí sabía que estaban formándose también, gremiándose para hacer protesta de la forma que ya no se podía vivir. Se reducía nuestro horario. En esa época salía edicto por todas partes. ¿Qué se reducía nuestro horario? ¿No podían salir a la calle? Horario de recreación. Nuestras reuniones sociales prácticamente no se podía reunirse hablando muchas horas. No se toleraba. No, era prohibidísimo. Porque era conspiración. Una conspiración. Y yo, cómo se reunían esto de la Liga Agraria, eso ya se me escapa a mí porque nosotros éramos criaturas y en esa época los adultos eran adultos y los niños eran niños y en su grupo. Pero sí, ya venía dándose demasiadas situaciones, escuela que no teníamos, no podíamos estudiar, todo lo que nos recibíamos. ¿Qué causa todo esto que me hablas? Toda esta escasez, ¿qué es lo que lo causa? Es decir, ¿qué decisiones del gobierno? Porque se monopolizaba azúcar, se monopolizaba combustible, se monopolizaba todo lo que podría ser desarrollo, se monopolizaba. ¿Quién o quiénes? Y del Estado, el Estado y lo que eran los seguidores del Estado. No importa quién, no importa si es profesional, no es profesional, es analfabeto, monopolizaba y se monopolizaba carne. Ya, la facción del estronismo, digamos. Ya, sí, en esos tiempos Stroessner se le fue de la mano toda la... ¿Esa monopolización nace con la intención de simplemente agarrar más dinero o de acabar particularmente con las ligas? De reducirle. Con la liga querían acabar porque la gente iba despertándose, iban organizándose. Independizándose. Exactamente. Iban levantándose a la medida también que se fueron concienciando, se dieron cuenta que no era una forma tan primitiva de vivir, había sido. Que había otras posibilidades de vivir y que cómo estábamos en educación, cómo estábamos en salud, se pagaba salud, no había luego casi, nosotros teníamos en San Juan, porque era un pueblito, la capital, y había un hospitalcito, no sé, de dos, tres, lugares de internación, mucho, y un médico.
¿Y cuándo se da el corte final? O sea, vos me estás hablando ahora de los preparativos, la lenta estrangulación. ¿Cuándo se da el golpe? ¿Cómo viviste eso vos y tu familia? No, el golpe yo ya viví de grande. Yo ya estuve, nosotros vivimos como una tortura sistemática y así de peregrinación. Eso, yo tenía, como te digo, 7 años. Cuando me estaba yendo, no, tenía 12 ya. Me estaba yendo a la casa de mi tía, mi tía, de mi casa, del pueblo. Y venían mis primitos, eran 5 hermanitos. Y venían y yo me desesperaba porque le decía a mi abuelita que estaban llorando, que venía hacia nosotros y que estaba llorando. Y como yo siempre fui como una lidercita ahí en el grupo, dice, abuela, no, porque te vienen nomás, están viniendo. No, ellos vienen llorándoles. Y cuando se acercaron, nos mostraron dónde estaba su mamá. Yo no me di cuenta. Y estaba un minibusito. Yo no recuerdo si fue la famosa combi. Eso no sé. Ya no me acuerdo porque no tengo grabado. Pero sí había un minibusito ahí. Y ahí estaba Mani atada. Y de los pies atado mi tía. ¡Wow! Sí. Y los niños venían porque su marido estaba en la chacra y se estaban yendo por él. Entonces, y los niños esparcidos. Y se quedaron en la calle, Fernando. Se quedaron sin nada, viéndole a sus padres. Y así a mi tío sí ya le vi. Que le manestaron, le tiraron en el minibús como un animal. Wow, Sí, o sea, que hoy día ya ni a los animales se le trata así. O sea, y vinieron, y los niños, y se quedaron. Y nos quedamos ahí, y llorando. Y mi tía les recogía a los 5 hermanos. Y ellos pasaron directo a emboscada. Y después lo que yo viví detrás de eso ya fueron las cosas de ir y venir. Fueron ellos, mi vecino, que nosotros una noche eso de 11 de la noche, que ya es de madrugada alta para el campo, escuchamos un ruidazo que para nosotros era como un cañón, ¿verdad? Y llega el compadre de mi mamá y le dice, parece que le mataron a don Benítez. Y mamá, ensilla su caballo, nos subimos y nos fuimos con el compadre de mi mamá y nos fuimos a encontrarle a los niños lamentándose encima del cadáver de su padre. Y wow. Sí. ¿Por qué lo mataron a don Benítez? Y porque era uno de los líderes de la Liga Agraria. Y porque en teoría era comunista y el comunismo es lo que estaban incentivando ahí. Y no era una agrupación, una agremiación, un trabajo con dignidad, con decoro, que ellos podían ir recibir el justo precio de su producción. Era eso. Y también no era ni que se le motivaba para que dejaran de plantar el algodón o cosas así. Sencillamente para que ellos puedan crecer, decisión propia, sistema capitalista. Wow. Sí. ¿Qué pasó con esos niños que se quedaron sin padres, tus primitos? ¿Por cuánto tiempo se quedaron sin padres? ¿Qué pasó después de tu tío y tu tía? Hasta el 89. Yo tenía 29, el 89 que cayó Stroessner. Ellos estuvieron en la emboscada presos. Después yo ya, sí. O sea, ¿no lo sacaron más de la cárcel? No lo sacaron hasta que cayó Stroessner. Sus padres y su madre. Ellos crecieron sin sus padres y su madre. Wow, yo en los archivos históricos no decía esa parte, pero yo interpreté como que los desbarataron, pero después los dejaron ir. No. Ni siquiera. No. O sea, les cagaron la vida a todos. Sí, todos si te agarraban y nunca más. Y ellos tuvieron suerte porque sí, mi tía y mi tío salió de la cárcel. Y otro vecino, cuando murió el señor Ignacio, que era uno de los líderes y que había estudiado hasta 6º grado, y era nuestra catequista, lo que nos hacía leer y qué sé yo. Y me enteré que salió, que se fue a su casa. Y me entero luego, y estaba muy feliz. Y me entero de que se murió. Al llegar, él llegó como hoy a la tarde, salió y fue al día siguiente, ya supe que se murió y me fui. Y tuvieron que enterrarle porque estaba podrido por dentro, no se podría, disculpa la expresión, pero no se podía estar en el velorio, 3 horas no podían estar la gente, la tuvieran en el mismo momento. Yo ya no la alcancé a ver. ¿Cómo impactó eso en el crecimiento de tus primitos, por ejemplo? O sea, antes
iban al colegio, dentro de todo tenían una vida con todas sus necesidades básicas cubiertas. Toditos crecieron semi-analfabeto o analfabeto funcional y luego de grande ellos vinieron a Asunción, otros vinieron hasta el pueblo y estudiaron, otros fueron hacia otros países y estudiaron fuera. Ya, de niños ellos se cortaron a su desarrollo cognitivo, social, todo lo que sea familiar, porque no todos se quedaron con mi tía, ellos se repartieron entre los hermanos, algunos que se quedaron las esposas, otros se fueron... Claro, pero la economía quedó aplastada. Sí, eso se... No tenían para comer, empobrecieron todo. Yo también no te diría, Fernando, de que el grupo que estaba muy bien fusionado y funcionando también, que hayan tomado otro rumbo después, que se hayan vuelto comunistas, qué sé yo, no sé, porque era un grupo muy bien formado, muy bien preparado. Entonces no sé si alguien, pero sí ellos estaban trabajando por su desarrollo, por su familia, por la salud de todos los demás y la educación en ese momento que recibíamos apenas. Sí. Si yo me hubiera quedado en mi pueblo, no hubiera estudiado también. Qué locura. No había facultad, no había nada. Pasemos de este tema muy, muy denso, por cierto. Qué locura, chicos. Ya ven, igual, uno buscando el bien, el mal lo aplasta. Por eso no dejar que el mal acumule tanto poder. Es una lucha del día a día. Sí, sí. ¿Qué pasa con Florentina Ramírez después de este ataque a las ligas agrarias cristianas, de esta devastación? Tírame así un resumen rápido de cómo llegabas más o menos a la guardería. Hacemos un resumen. Y esa vida que fue llevando a mi compañera a los 15 años. Pequeño inciso. ¿Al monseñor no lo agarraron? Nunca, pero lo mataron indirectamente. ¿Cómo? Él estaba levantando 2 facultades, una de agronomía, 3, una de agronomía, veterinaria y tengo entendido también derecho, en su terreno. Ya. ¿Y qué hicieron? Que no se puede, había ya seguramente la ley civil, que no puede negarse para la carretera o para el camino, que eso vos sabés seguro, ¿verdad? Y ya estaba el cimiento de las universidades y abrieron la ruta. O sea, se le fue una tarde como esta, a las 6 de la tarde le llegó la comunicación de que se estaba abriendo la ruta para Pilar, que por cierto hasta hoy todavía no se hizo, y le cruzaron, le cortaron por la mitad el terreno. Se deprimió ahí No, ahí mismo le dio un paro masivo. ¿Cuántos años tenía el monseñor? Eso te deberé. Ya, ¿era muy anciano ya? No habrá tenido, yo tenía 16 años. Y él habrá tenido 40 y poco más. Qué locura, sí. Qué lástima. Sí. No, y él era lo que les... Después ya fueron apresados los campesinos y cuando él vivía, él entraba y decía, ¿con qué ley? ¿Por qué? ¿Qué hizo? Y le sacaba de la comisaría. Era el último bastión. Y cuando ahí ya se dispersó, como la oveja, ¿verdad? Se va al pastor y se dispersan. Cae la liga agraria. ¿Qué pasa con Florentina? Y siempre viví ahí hasta... me recibí. ¿El pueblo? Vine a Asunción para... ¿Cómo fue para que venga a Asunción? Así rápidamente. ¿Cómo fue? Eso sí, eso fue una motivación de mi madre. Una analfabeta funcional. Y mi abuela analfabeta absoluta. Ya. Pero siempre nos decía... Yo no sé ni ella tenía la dimensión, ni la mínima dimensión de lo que era una universidad. Pero era que yo tenía que venir a estudiar en la facultad. Llegar a esa nueva frontera. Eso nos metía que teníamos que estudiar. ¿Y vos en ese momento te sentías preparada? Claro, si yo me fui a una escuela siendo tan pobre igual, porque mi mamá era muy trabajadora, me fui a una escuela religiosa y a una escuela religiosa privada. Entonces bien. Me preparé bien, sí. O sea, vos venías para comerte el mundo. No, yo venía para estudiar. Yo venía ya para estudiar Derecho y para estudiar Psicología. ¿Te sentías muy confiada en vos misma? Perdí ese miedo escénico y miedo a todas cosas por las cosas que vi pasar. Demasiado fuerte. Eso me dio mucha fortaleza. Yo dije, yo no me tengo que quedarme acá. Algo tengo que hacer. El horror que viste ahí. Sí, el horror que vi. La vulnerabilidad. Tu frase, la del estudio, que si no sos esclavo del tirano. Sí, para... Llegás a Asunción. ¿Qué ves?
¿Qué te sorprende algo? No sé si era lo que esperaba, medio que la vida acá, no sé. En principio me fue muy difícil porque yo tengo un problema de salud congénito, de salud alimenticia encima. Entonces me fue muy difícil. Pero estaba preparada para aguantar lo que sea porque quería estudiar. Y decir que algo me pasaba porque mi mamá es muy impositiva y muy autoritaria, entonces era volver a mi casa. Y eso no quería hacer, entonces estaba preparada para sufrir lo que sea y sufrí mucho, muchas cosas va a ser para estudiar. Pero vos sabés que hay dos tipos de sufrimientos, Florentina. Yo que también considero que sufrí mucho, capaz no por lo mismo vos, pero he sufrido y está sufrimiento y está sufrí. Sufrí cuando valió la pena. Sí, bueno, no. El segundo fue el tuyo, ¿no? No, es una peregrinación desde que salí de mi casa. En mi casa no sufrí. En mi casa no supe lo que es necesidad dentro de la pobreza. No, por eso creo que no tengo demasiada maldad, porque no quiero pasar por santa tampoco, ni muy buena gente. Pero no me marea nada. No me marea nada porque tuve una infancia. ¿Conociste lo puro? Conocí, lo bello. Seguramente sí. Y me las gané. Y me las gané. Y encima siempre se me fue difícil. Se me fue difícil recibirme, se me fue difícil ser mamá, se me fue... Todo tenías que pulsear y conseguirme a pedazo limpio. Entonces creo que eso y otras cosas que eran muy patrióticas y me las conseguí trabajando, salir de mi país a casi la mitad de los países sudamericanos y a Europa también. Y me fui siendo pobre, sin joderle a nadie, de mi trabajo, por mi trabajo, de mi estudio. Y sí soy muy sobreexigente, porque soy autoexigente luego. Y todavía ahora con mi edad y mi salud frágil, todavía me autoexijo. Ya, igual. Ahí está, y muchos dicen que el crecimiento nunca para, que el momento en el que uno deja de exigirse es donde cae. Que ¿Confirmás? Lo confirmo. Todos los días aprender algo, todos los días poder ser mejor persona y reflexionar. ¿Qué le dije a Fernando que le lastime? Yo no digo que no digas, que no haces, que no decís, que ya se te salió. Pero sí el reflexionar después. Sí. Floren, llegas a Asunción entonces. Sufrís. Triunfazo. Y después, ¿cómo nace la guardería? Contame un poquito de eso. ¿Qué tal la guardería? Bueno, y vine para estudiar Derecho. No se dio por mi condición neutra en cuanto a política y no iba a someterme a ninguno. Entonces, por ese año dejé. Luego, al año siguiente, ya empecé a trabajar como ayudante de maestra jardinera. Y, por cierto, en un jardín muy caro y muy lindo. Muy buen Entonces, trabajo. por supuesto, con esta cuestión que sufrieron ya los campesinos y ya no tener amparo, empezaron ya a migrar la gente por las plantaciones, que ya no había mucho trabajo, que aquello ya fue una ilusión, había sido. Claro. Sí. Entonces, venían la familia y preguntaba si podían traerle a sus hijos, dejarle todo un día, cuando eso todavía... A la guardería. A la guardería. Claro. Cuando eso, ni pensar todavía que se iba a arreglar el servicio doméstico. Y bueno, y era imposible porque, no sé, creo que era 3.500 guaraníes la cuota, pero yo después fui maestra y ganaba 12.000 guaraníes porque era en un privado. Y una maestra ganaba 5.000 guaraníes de doble turno. Entonces eran impensables para ellos. Y yo dije, no, este no es para mi lugar. La guardería. En este lugar, este contexto no es para mí. Yo voy a formar una guardería para mí. Pero tuve la certeza, como te digo, de encontrarme con buena gente, con muy buena gente. Mi directora de escuela que me formó y hizo de mí también lo que soy en cuanto a manejo administrativo de la educación. Entonces empecé a pagar por adelantado los parquecitos de la Cruz se llamaba. ¿Los parquecitos de? Parquecito de juegos.
de tu guardería. Para mi guardería y los muebles. Los muebles a mi vecino que me conocía. O sea, en ese momento vos lo que viste es que las demás guarderías cobraban muy caro y viste una imposibilidad de otras personas para acceder a esa guardería. Los padres, las mamás y los papás de escasos recursos, o la mamá soltera trabajo, o el papá soltero. Campesino de ciudad, trabajo doméstico. Igual, campesino como también de ciudad. Ciudadino. Y vos en ese momento empezás a invertir en tu guardería. Empecé a invertir mi sueldito. Porque yo no tenía necesidad de enviarle a mi familia. Mi mamá era joven, trabajadorísima. Y una genial mamá. Luego pasé viví en esta casa y un día me vio llorar mi alumnito y le comentó a su mamá. Y su mamá me preguntó y le dije que por qué situación estaba pasando. Entonces eso le comentó a mi directora y al día siguiente me dijo, venía a vivir conmigo. Entonces, por supuesto, creo que a los 24 años fuimos mayor de edad nosotros. Entonces tenía que decirle a mi mamá y me vine a vivir y hice así un contrato verbal con mi directora. Yo te limpio toda esta casa y me quedo a vivir gratis y con comida gratis en tu casa. Y luego yo a la hora de enseñar, era ayudante y de que tenga que trabajar, me baño, me pongo mi uniforme y estas son mis condiciones. Y vos también, entonces, nos vivimos así, ayudando mutuamente. Y a las 5 de la mañana me levantaba a limpiar media cuadra del lugar. Media cuadra. Entonces, pero me sobraba mi platita y podía pagar. Floren, entonces, directora, te permite vivir con ella. Sí. ¿Cómo concretás la guardería? Y la guardería, porque vivía allí, no pagaba renta. Y mi alimentación porque tenía servicio completo prácticamente. ¿Te quedaba tu sueldo entero? Me quedaba mi sueldo entero. Y entonces pagué De la Cruz se llamaba el dueño del parquecito. Y pagué por el parque y los muebles. Wow. Entonces, después el problema fue cómo rentar porque no tenía dinero. Y me prestaron 100.000 guaraníes. Sí, bueno, ni siquiera arrancó el sueño. 45.000. 45.000 era el alquiler, 45 el alquiler y 45 depósito. Entonces fui a hablar con el señor y ya el hijo había alquilado y me sentí tan mal porque era la casa realmente adecuada en ese momento para una guardería. Y vine. Y me sigue su hijo y me dice, señorita, le hace llamar mi papá. Y le dije, pero si ya se rentó, ¿qué es lo que voy a hacer? No, le hace llamar mi papá. Entonces hablo con el señor y me dice, te voy a alquilar. Y yo le había dicho que todo lo que tengo es los 100.000 guaraníes, mi renta y el depósito. Y que después no sé si salga bien en la guardería, le pagaría, y si no, que eso también era mi preocupación, que él no vaya a perder un posible inquilino. Un posible inquilino que realmente... después a pagar. Bueno. Y me dijo que él y me va a alquilar y que me va a salir, que nunca le voy a deber la renta, porque él también vino de la misma forma que yo y fue aguerrido así y atrevido así, y entonces por eso me va a alquilar. Cuando entré ahí, Dios mío, Fernando no sabe lo que era. Ya la llave en mis manos y entré. Ese era para mí el mundo entero que estaba abriendo cuando... escena de película, así, de abrir las puertas. Suena música emotiva. Dios mío, ¿sabes? A los niños que les da su primer juguete que les gusta tanto. Sí. Y entonces empezaron mis compañeros, mis vecinitas y vecinitos, mis vecinas que estaban estudiando también acá, que estaba en esos lugares. Nosotros pintamos las paredes, los mueblecitos, todo, y comenzamos con la guardería. Se abría desde las 6 de la mañana hasta la hora que salían las personas de servicio doméstico, que a la final fueron policía, trabajadores de Ministerio de Educación, que su sueldo era una miseria en esa época. Después empleados del Mall Excelsior, los taxistas de la Parada 11 y el Hotel Excelsior. Toda la clase trabajadora básicamente terminó la guardería. Sí. Con 60 alumnos empecé. ¡Wow! Chill, tranqui. Sí, poco a poco. Sí, impresionante, Dios mío. Y yo, ¿te fue bien entonces? Y todos los fines de año yo pintaba. Personalmente pintaba las paredes
Y los mueblecitos de mi... Sí, pero pará, entonces, ya, obviamente el acto de decoración genial, pero la parte económica también fue bien. Sí, O sea, sí, no la pude, florentina empresaria rendía. Ah, sí, sí, podía pagar mi alquiler, mi luz, mi agua. Ya volví a no, en la facultad no. Ya, pero sí también era la profesora, la cocinera, la limpiadora. Claro, bueno, estaba todo terreno. Sí, todo terreno. Y siempre me quedaba con... era un devenir nomás luego se ve el hogar, porque siempre me quedaba con 4 alumnitos que su mamá era de servicio doméstico interno y a veces no podía salir y a veces ella se iba abriendo estos boliches de la noche nocturna y entonces trabajaban allí algunos papás, algunas mamás y se quedaban conmigo a dormir. Y bueno, y en el 97 él fue lo más así terrible de mi vida que se me quedó dos niñas. Se me quedó, te digo, porque no volvió a buscarle la madre. ¿Te pegó emocionalmente eso? Sí, en ese momento sí. No, ¿cómo se sintió? Como si Dios te estuviese tirando una misión muy pesada. En ese momento no... ¿O fue el acto de la madre? Fue el acto de la madre el que Eso sí, porque cuando entonces ya era madre también. Y bueno, con los niños tuve quintillizo, porque tuve un hijo hasta los 6 años solo. Luego le tuve a la segunda y al año ya nació el tercero. Entonces estaba más o menos con un mellizo y lidiando con mi hijo, que estaba celosísimo entre psicólogo y entre familia con él, y quedaron las 2 criaturas. Y ¿Eran 2 nenas? En 24 horas tuve quintillizo. ¿Eran 2 nenas? 2 nenas, sí. Nenas. Una de 3 años, 8 meses, y la otra que venía luego en la guardería desde los 40 días, pero ya tenía más o menos 2 años. Ya. Y bueno, encima era una madre, ¿vos conocías bien entonces? Sí, yo le conocía muy bien a la mamá. Ella, no, éramos como una familia prácticamente. Porque ¿A qué se dedicaba la madre? O sea, vos en retrospectiva, ¿hubo alguna señal de que eso estaba por venir? No, nunca pensé. Primero porque tenía una abuelita que era muy dedicada a los niños. Y luego... ¿Fueron de la misma madre entonces? Fueron de la misma madre, sí. Ya fue una persona. De la misma madre, sí. Y el padre de ¿cómo se llama? Los abuelos de las niñas, entiendo que era fisioterapeuta. Estaban bien ellos económicamente. Yo creo que ella fue... Hoy entiendo y te diría que sí entiendo a la mayoría de las mamás que están en esta situación. Entiendo que son víctimas sociales, estatales, comunidad religiosa en desamparo total, y cuando los niños son sacados, cuando están hablando la gente y dice qué degeneración, qué mala madre, qué madre soltera. No se puede decir porque tenés que estar en ese zapato. Claro. Tenés que pasar por su experiencia, ni pobre ni rico. Es una cosa natural, un aguerrido, una fortaleza natural que uno no, ¿cómo se llama? No puede hablar. No hay que expulsar a esa persona. No. Y bueno, puede ser muy pobre y decir, yo fui muy pobre y soy esto ahora y tuve que hacer esto, pero vos haces. Cada uno es particularísima y es individualísima su situación, su forma de pensar, de atreverse, de todas esas cosas. Entonces hay que sopesar demasiadas cosas como para decir, ella es así. No le define unas cosas a las personas, ni a los padres, ni a la madre, para que llegue a una situación. Y yo creo que es como que el que se suicida también. Llega al extremo de la enfermedad como para suicidarse, a la desesperación, al agobio, y así mismo ha de llegar una mamá. Así nomás no se va a desprender. Es la muerte de ambos casos. Uno es la muerte de uno mismo y el otro es la muerte de un lazo, de un cordón umbilical emocional. Bien, hogar, te lanzan las 2 nenas, 5 nenes, malabares. 8 meses estuve con ella meciéndole a la mayor. La menorcita no. Peor porque ella como que no dimensionaba que nosotros qué éramos en su vida ya luego. Claro. Sí. ¿Qué pasó acá? No. Me quedé con mi otra familia, más o menos, para la más chiquita, pero la otra sí.
pero sí somatizó. Mira, todas las infecciones que pueda ser somatizables, ella somatizó todito. Florentina, ¿y en ese momento cuál era tu rango de decisión? O sea, ¿qué pasaba si vos en ese momento tenías una guardería, ya estaba sobrepasada? O sea, no estaba la opción de darle al Estado, por ejemplo, a las nenas. Hablé en su momento con una jueza, todavía no había salido luego el Código de la Niñez, y me dijo... Imagínense, mi código de la niñera había. No, ella no era los sujetos de derecho, ¿verdad? Y me dijo, vamos a buscarle unas familias. Y nosotros estábamos en el piso de arriba y ella estaba. Hoy día ya no es más también jueza. Y me dijo, y después yo dije, me subí en el ascensor y dije... O en ese momento ya era psicóloga forense. Sí, ya era psicóloga. Claro, sí. por eso ella dice, está en el piso de arriba, ya era psicóloga forense. Sí, ya era psicóloga y por eso forense. ella también tira su reflexión, que tiene mucho valor, porque toda su vida ella vio la vida de personas que acabaron en cierto extremo. Sí, sí. Entonces también. ya tiene peso lo que dice. No me lo contaba. Te subiste el elevador. Sí, me subí y después dije, ¿qué es lo que me habrá querido decir con las familias? ¿Será que va a buscarle va a buscarle las familias que puedan o van a separarle? Entonces me bajé otra vez y le dije, dígame doctora, ¿qué es lo que es a las familias? ¿Le vamos a buscar familias o le vamos a separar? Sí, le vamos a separar. ¿Cómo le vamos a cargarle a una familia 2 criaturas? Y me callé y me fui. ¿Y en ese momento las nenas ya eran unidas así entre ellas? Sí, sí. Ellos se sostuvieron siempre, siempre, sí. Ya entendían que eran hermanitas. Mis hijos también eran para ellos seguramente otro, no sé, su primito, pero alguien muy fuerte en su vida. O sea, imagínate, y la nena más grande, vos me contaste, somatizó. ¿Qué le hubiese pasado si la separaban de la hermanita ahí? Bueno, entonces Era dije, así, no, ni una posibilidad. Me iré a quedarme con ella, vivo al lado de la comisaría y ahí le van a encontrar si alguna vez lo buscan. Y hablé con mi marido, que mi marido es como San José, todo en silencio. Él acompaña todo en silencio, en silencio. ¿Vos qué decís? San José. Entonces nos quedamos con él, después vinieron otros y... Y San José seguía callado. No, él seguía callado. Llegó un tiempo que dije, Dios mío, ¿será que yo le sometí? ¿Será que yo le implanté así, le induje a esto? Le condicioné, pero después un día me despierto y le veo, le estaba dando la mamilla. Eso ya fue tiempo después. Ya teníamos bebés y todo. Le estaba dando la mamilla al bebé y le estaba meciendo también. Y era como un hijo más. Entonces dije, no, o era su vocación dormido o de repente se vocacionó, pero bueno, no está muy sometido. Por el camino, o ya era su camino, lo agarramos por el camino, pero sí, ya lo agarramos. Estaba muy contento. Bueno, y así, sí, y pasamos. Y lloró mucho. Después ya pasó como 8 meses, ahora tenía 4 años y medio más o menos. Y me dijo, tía, esta noche no vaya a llorar. Yo le dije, ¿qué es lo que te duele tanto, amiga? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Extraña a tu mamá? No me dijo nada. No me dijo nada, me dijo sobre eso, no me contestó, pero sí me dijo, esta noche no vaya a llorar. Pero también, ¿por qué lo que yo no me dijo una tía como vos, ni una mamá, me dijo, ¿por qué lo que yo no tengo una mamá como Elías y Milagros, que son mis hijos? Era como que, bueno, como tercero, como que desplazar en otro lado su dolor o como para no herirle seguramente a nadie o cosas así, no sé, pero así. Y bueno, 5 años después le encontramos a la madre, vivía a 2 cuadras de donde vivíamos. Y esa noche sí fue fatal para mí. Te cuento, no estaba en esa época. Claro. Hoy te digo de lo que pienso, de lo que es, de lo que pasa a una madre como para llegar a eso, pero en ese tiempo todavía no podía conseguir. La noche le encontraste a la mamá. Le encontré, o sea, yo no la encontré. Trabajaba ya en el Poder Judicial. La mataba, realmente. Creo que ese tiempo me dio la profesora. Ya trabajaba en el Poder Judicial, como te digo, y también en la penitenciaría. ¡Qué fuerte! Contame cómo lo encontraron. Bueno, y vine justamente acá, en la Plaza Italia,
vinimos, le dije a mi, vine de la cárcel, de trabajar en la cárcel. Psicólogo forense de vuelta, no, aquí la verdad que no la armaron a ella, que se entienda. Entonces vengo de trabajar y le digo yo, era más o menos esta hora, pero habrá sido, qué sé yo, otoño, algo así, porque habré llegado como a las 6 de la tarde y iba oscureciendo. Entonces le digo a la profesora que se queda con mis hijos y con su marido cuando yo me voy, y le digo, vamos a jugar con los chicos. Y me dijo, pues vos no te cansás luego. No, vamos, sí, también acá yo no estoy con ellos y vamos a jugar. Y vinimos a jugar y llegamos, y yo estaba como arquera y se va de mí la pelota. Y ella dice, no, yo me voy a ir. Y se fue, se bajó la ruta esta de la, ¿cómo se llama? De la plaza, donde sí, termina, y va para, exactamente. Y no viene, y no viene. Entonces yo me iba y ahí viene. Y viene y me dice, ay, no sé qué me pasó. No sé si correr o algo así, pero me quiero irme a casa. Vamos ya. Pero acabamos de venir. Esa fue la profesora. La profesora. Y le dije yo, pero ¿y si acabamos de venir las criaturas? ¿Cómo no, pero me siento mal, me siento... De verdad también se habrá sentido mal. No solamente que me protegía o protegía la situación, porque realmente cuando era más joven era muy impetuosa. Era muy impetuosa. Entonces nos fuimos. Y cuando me subí en la escalera de la guardería todavía, porque vivía ahí, me dice ella, ¿sabe a quién le encontré? Pero espera, no estoy tan segura, me dice, para calmarme. ¿A quién? A la madre de las niñas. De María y de Josefina. Por decirte. ¿Qué? ¿Y dónde? ¿Y no le seguiste? Y me dice, no, es que yo sé dónde está. Pero espera, me dice, vamos a calma, vamos calmándonos y vamos a irnos. Entonces llegamos enfrente de la casa que está acá, por acá nomás. Tenía un portón y allá en el fondo estaba la casa. Y me dice, ¿sabes? Si hoy me decís como si tuviera 5 años, cómo abriste el portón, cómo llegaste ahí. Yo lo único que me acuerdo, ya estaba dentro del dormitorio. Le vi a unas cuantas gente y no le vi a la madre, había varones también. Y dije, ¿dónde yo me metí? Era una residencia más o menos. Era como, estaba rentando un mono departamentito más o menos como pero ya no sé si era todo así, no era tan grande. Las personas que estaban ahí, no sé quiénes eran, pero estaban 2 hombres y 3 chicas. ¿Qué te vino a la mente? ¿Qué pensabas que pudieran haber estado haciendo? No, yo lo que dije, Dios mío, ¿dónde me metí? No está ella, ¿y dónde me metí esto? ¿Y qué van a decir esta gente? ¿Quién soy yo? ¿Cómo así irrumpí el lugar? Parecía sospechoso. No, estaba así tranquilo, unos cuantos hablando, y acá había una cama y ahí estaba acá una persona. Y cuando miro hacia la cama, ahí le veo acostada a la madre de mis niñas. Y bueno, por supuesto, siempre fui flaquita. La sensación que me dio es agarrarle y sacudirla. Ella se levantó y me sacó afuera. Y para cerrar la situación me dice, no diga que yo tengo también un varón, porque estas mis amigas solamente saben de las nenas. Y bueno, una bendición de Dios también le dije a la profesora, que también era así, por decirte, Aurora, mira, yo te dejo acá, porque no sé de lo que soy capaz. Y no sé si eso es la naturaleza, una intuición, un no sé qué. Mis hijos, las nenas, ya estaban en el portón. ¿Cómo se fueron? ¿Con quién se fueron? Eso también no me acuerdo. Si le siguió el marido, porque mi marido no va a hacer esas cosas. El marido de la profesora. Y estaban ahí. Y ya entraron y ya le vieron. Entonces yo me fui. Cuando me subí a la tercera escalera también, escucho el timbre. Me bajo. Abro la puerta y le encuentro a los niños. A las niñas. Y a la señora. Y me dice, yo no voy a poder con ellos. No tengo ni posibilidades, mi pareja no me va a aceptar. Y le traigo otra vez. Entonces
Ya no dejé que escucho otras cosas más, le metí a las criaturas. Ya, la nena, la mayor, ya se subió. Ya estaba... Rendida. sí, no, ya estaba arriba, ya estaba en el último escalón. No, en la puerta luego ya estaba, porque teníamos un pedestalcito, así como un balconcito, una antesalita. Ya estaba ella allí y la nenita, como era más chiquita, también la menor, ella se quedó y nos subimos de la mano. Bueno, entramos, se fue, se despidió la profesora, no pudo con eso, y me quedé yo. Con la tipa. No, no, yo ya cerré la puerta, ella se quedó en la calle y yo me subí con las criaturas. No cruzaste palabra casi. No, nada porque hay situaciones que me las podía aguantar en esa época, entonces, ¿qué es lo que iba a hacer? Bueno, en esa época no había ni esta violencia de género, ni todas esas cosas, no sé, pero era muy fuerte como para aguantarme. ¿Sabes lo que es saber que 5 años estaba a 3 cuadras de tu casa, a 3 cuadras de... Para mí fue un golpe demasiado. No para mí, no solo fue un agravio para mí, sino lo que se pasó, lo que pasaron esos niños, lo que vivimos y lo que vivimos después. El retorno, o sea, por si así... haber salido ya de eso y volver a abrir la herida. Algo. Y las coincidencias también quilaron a eso. Bueno, y nos subimos y ahí sí me dijo la nena, tía, quiero dormir contigo esta noche. Y sí, mi niña, vamos a dormir. No sé si le habré dicho a mi niña, esa época era joven todavía, pero sí, vamos a dormir. Y nos dormimos y se acurrucó. Y la palabra que me dijo fue esta, y realmente amanecimos así. Me dijo, tía, voy a llorar toda esta noche. Pero yo te quiero mucho, tía. No es que voy a llorar por quedarme contigo, sino esta va a ser la última vez que yo llore por ella y por cualquier cosa. Esa es una niña fuerte. Y es fuerte hasta ahora porque es una masa, una madraza, una heroína fuertísima. Y la menor, que tiene la misma edad de mi hija, pues cerca de su cumpleaños, o sea que en diciembre, y la primera quincena es de una y la segunda quincena es de la otra. Y ellas son como gemelas. Ellos hasta ahora tienen un lazo muy fuerte entre ellas. Y bueno, son mis hijas y sus hijos son mis nietas. Y muchos de los niños que crecieron conmigo y que hoy día son papás y mamás, sus hijos son como mi nieto. Y hay niñas que me ve y abuela, como mis nietas biológicas. Me dicen, abuela, porque son mis nietas, de verdad, las siento. Las siento. A mis hijos, a ellos les siento. Tengo muchos que vienen y pasan mis cumpleaños, Navidad, otros Año Nuevo, y bueno, no serán algunos ni médicos, ni otros, o está una que ya está recibiéndose de médica, que no tiene nada que ver con pero son gente útiles a su comunidad, a su familia, trabajadores, honestos, que se ganan la vida, que le quieren a sus hijos, que los crían con pasión. Y esas son las cosas que gratifican mucho mi vida. Ojalá realmente no me maree nunca nada y no me llegue alguna psicopatía y tenga que hacer algo que... No, si ya no la mataste que a no eso. La, si no no la mataste a de eso, ellos. ya estás bien. Wow. Che, Floren, yo planeaba hacer un podcast, meter todos nuestros temas, pero no, es difícil imaginar un mejor final que esta historia tan conmovedora. Vamos a tener que traerte por segunda vez. Wow. Suena que sos la persona más afortunada del mundo. ¿Qué es la sangre más que otra forma de transmisión? Transmitiste tus ideas, tus convicciones, tus hábitos, tu persona. ¿Cuántas cosas le enseñaste a ellas que hasta el día de hoy siguen repitiéndolo todos los días? Cuando ella era adolescente, se encontró con su madre y esa fue la segunda.
la segunda decepción que tuvo. Y una de ellas casi se suicidó. Y su hermana desesperada. Y las cosas como se dan, desesperada, le llama a mi hija y le dice que ella estaba en frente del remanso. Estaba queriendo tirarse y decirle a la tía. Y casualmente el trabajador social de nuestro hogar tenía una moto Yamaha y me dijo, tía, ¿te animas? Ya cuando eso era mayor. Y me dijo, tía, ¿te animas a irte? Yo te voy a llevar. Sí, le dije. Vos te tiraste. Me fui. Y después llegué, no, me fui acercándome a ella, ya estaba preparada. Y le dije, ¿crees que todo lo que hiciste hasta acá no vale la pena? Y que haya otras cosas que sean más fuertes de lo que ya pasaste y de lo que pudiste que vivir. Y para hacer esto, yo no te voy a decir que no haga ni que haga, pero acá estoy yo siempre, le digo. Y vinimos por la comisaría y vinimos. Y hoy es mamá de 2 criaturas. Valió la pena. Sí, no sé si mis hijos son materialistas o no, sería una decepción para ellos. No les dejaré cosas materiales, pero por lo menos hasta hoy, a lo que me entiendo lo que es el valor humano y, y el querer a tu país como querés realmente a tu madre. Porque, como te digo, no creo que sea tan buena gente, pero yo creo en un país diferente y creo que somos muy ricos en todas las cosas, nuestras binacionales, la naturaleza misma que tenemos y que dependerán de nuestro hijo tal vez, el hijo de tu hijo ya, y que nosotros podemos ser una mini Suiza. Ojalá algún día lo seamos. Nos vemos, gente. Muchísimas gracias por ver.